Bueno, vamos a darle la presentación al conductor de este ciclo. Yo simplemente soy un hospedador de la casa. Al Un licenciado. imprescindible, Fer. Nadie es imprescindible. El No, único, no, en este momento sí. el único imprescindible que tengo acá lo tengo acá yo. Vamos, Que hoy me voy a dar el gusto de mostrarles. Si a alguno no le gusta, bueno, son cosas que pasan, que ese sí es son uno de los momentos emotivos. No, momentos emotivos. aparte, fechas importantes, ¿no? Así que me parece que Exactamente. amerita. Pero, exactamente. Eh, Así que, bueno, les voy a dejar con Juan, así yo ya empiezo a armar el Forms. Elizabeth, que me comentás esto del Forms anterior, escribime por privado en la página cuando termine la charla y no hay problema. Porque recuerden que de este ciclo de charlas, de este en particular de los martes, los certificados se van a entregar el último día justo, ¿sí? No es que 15 días después o 45 como pasa con el ciclo. Pero de este ciclo se van a entregar los 5 certificados juntos en un día. Y el ciclo de los sábados se está entregando todos los días siguientes al ciclo, a la charla y demás. Pero es necesario que completen el forms que les voy a pasar al final. Así que, bueno, les dejo con Juan Silva, así va presentándose y presentando lo que va a abordar en el día de hoy, mientras que llega la invitada especial, que le va a dar él la bienvenida y la va a introducir como nadie. Así que bueno, muchas gracias. Les dejo con Juan Silva. Buenas tardes, estimades, bienvenidos a este espacio. Bueno, ya comenzamos el martes pasado. Mi nombre es Juan Marcelo Silva, soy psicólogo, psicoanalista, docente en la universidad, en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, ex concurrente en el servicio 17 del Hospital Borda, y bueno, actual colaborador, ¿sí? En la coordinación académica de la Secretaría, ¿sí?, de abordaje de consumo problemáticos de la Federación, acá con mi compañera En Emilia realidad no es un Kirchner. colaborador, es el coordinador del área académica, que se haga cargo, que tiene un rol importante en la Secretaría. Qué momento. Así que bueno, vamos a seguir con la temática, con este programa, ¿no? Ahí está, bien. Hoy, para abordar género y o géneros, invitamos, ¿sí?, a María Belén Vergés. Hola, buenos días. ¿Querés que te presente yo o querés presentarte vos? Es, aparte de ser una gran amiga, fue compañera mía en la concurrencia en el servicio 17 en el Hospital Borda. Es psicóloga, docente, ¿sí?, capacitadora en la Dirección General de la Mujer en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Bueno, una militante también de la integración, de la inclusión social y fundamentalmente en el campo nacional y popular. Bienvenida, Belén. Gracias, Juan. Buenos días a todos. Bueno, ella va a colaborar con nosotros en, bueno, su experticia, digamos, dando estas capacitaciones a los distintos dispositivos institucionales, ¿no?, que pertenecen al ámbito de CABA, ¿sí?, fundamentalmente. Esto, bueno, lo que vamos a hablar también hoy, lo que vamos como a mostrar un poquito y a comentar y a informar, también van a quedar preguntas abiertas, porque este es un momento de transformación, nosotros decimos de cambio de paradigma, ¿no? Bueno, estamos logrando muchas leyes, estamos logrando muchos decretos, bueno, ahora como todos ustedes saben, estamos en un momento de discusión social, ¿sí?, pero fundamentalmente de militancia y reivindicación. Es necesario esto, es necesario la capacitación de algunos otros actores fundamentales, ¿no?, fundamentalmente en temática de género, ¿sí? Así que hoy vamos a abordar género y o los géneros, eso lo vamos a dejar abierto para que ustedes pregunten. Nos interesa también que quienes tengan dudas, ¿no?, quienes, bueno, las dudas que surjan, ¿no?, a partir de la experiencia en la vida cotidiana, ¿no? O bueno, si conocen algún familiar, algún amigue, ¿no?
Primero vamos a ir de mayor a menor, ¿no es cierto? Hemos programado con Belén, vamos a compartir un PowerPoint con ustedes. Vamos a primero definir y vamos a actualizar la definición de sexualidad, que muchas veces está como impregnada de cierto biologicismo, reduccionismo biológico, ¿no? Ya un poco está como de moda en ciertos ámbitos académicos hablar sobre una sexualidad humana asociada a lo instintivo, ¿no? Al instinto, reducida solamente a eso. La sexualidad humana es mucho más compleja en ese sentido. Exactamente, ya no está ya reducida a la genitalidad, sino que se entiende la sexualidad como un conjunto de fenómenos emocionales, de conductas, prácticas sociales, ¿no? Que van a estar asociadas a la búsqueda de emoción sexual, ¿sí? Singular, no hay, digamos, un parámetro, ¿no? Al contrario, estamos saliendo de un parámetro normativizador, ¿sí? Respecto de los cuerpos y las sensaciones singulares de cada uno respecto de cómo se vive, ¿no? La sexualidad. La sexualidad desde un paradigma de la integralidad, ¿sí? No solo abarca la genitalidad, sino que también identidades, los roles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, ¿no? La reproducción, la orientación sexoafectiva fundamentalmente. Vamos a hablar mucho, vamos a hacer hincapié en eso, ¿no? En orientación sexoafectiva. Belu, ¿querés contarnos algo sobre diversidad? ¿Querés que compartamos el PowerPoint? Dale. ¿Sí? Sí. Bueno, paso a compartir, vamos a focalizarnos después de haber pensado, ¿no? Pensar esto sobre la sexualidad en general, donde, bueno, no hay nada natural en la sexualidad, ¿sí? A veces la discusión, nos hemos encontrado en la discusión de que, no, digamos, la homosexualidad no es natural, eso no es natural. En realidad, no hay natural en la sexualidad humana nada, porque está atravesado por lo simbólico, siempre planteamos esto. Y si quieren más, en la biodiversidad, en el ecosistema, en las otras especies, hay también diversidad sexual, ¿sí? Hay conductas homoparentales, ¿sí? Hay una variedad que da cuenta, ¿no? De que la sexualidad hoy por hoy no se puede delimitar en un solo campo, ¿sí? Paso a compartir lo que preparamos para hoy. Vamos a comenzar hablando de diversidad. Bien. Perfecto, ahí se ve perfecto. Buenísimo. Nosotros, ¿crees que empiece? Dale. Genial. Nosotros cuando nacemos, dependiendo de nuestros órganos reproductivos, es decir, si tenemos vulva o vagina, o testículos o pene, nos asignan un sexo biológico. Y eso tiene que ver con el binarismo de género, ¿sí? El sexo biológico el sexo que nace y que no cumple con estos dos binarismos, es un cuerpo que es mutilado. Antes de la ley de identidad de género era directamente mutilado. A partir de esta ley la persona elige, ¿sí? En el futuro sin ningún riesgo de salud. Y esto tiene que ver con que posiblemente tenga un pene que no sirva ni para penetrar, ni en general que no sirva para penetrar. ¿Continúo? No sé. Bien, entonces, en base a estas premisas, ¿sí? Nosotros vamos a entender, vamos a abordarlo desde un paradigma de diversidad sexual, ¿sí? Que se refiere a la pluralidad de prácticas y manifestaciones emocionales, afectivas, sexuales de una cultura dada. O sea, la diversidad sexual va a tener también una connotación situacional, ¿sí? Va a estar atravesada por el contexto, ¿sí? Por el territorio, por el sistema de creencias de esa cultura a donde pertenecemos, ¿no? Por los mandatos sociales, mandatos familiares. La diversidad sexual va a contemplar las distintas formas de expresar el amor, el afecto, el cariño, el deseo sexual, ya sea hacia personas del mismo sexo distinto, ¿no? Distinto sexo, o ambos, ¿sí? Cuando hablamos de diversidad, en base a esto que nos contaba Belén, reconocemos las distintas sexualidades, comportamientos sexuados, ¿no? El género, la corporalidad, ¿no? Cómo cada uno se apropia de su cuerpo,
¿sí? Cómo lo carga, digamos, de significación, ¿sí? Y superando, no reduciéndolo solamente a condiciones biológicas o estáticas, ¿sí? Sino que la sexualidad se va a ir desenvolviendo en función de la historia, ¿sí? Y de la experiencia individual fundamentalmente. Acá, ¿sí? Para que demos cuenta de esta historización que estamos haciendo, hicimos un trabajo de archivo, ¿no? Con fotografías de personas trans, de diversidad sexual en los pueblos originarios, ¿sí? En las comunidades precolombinas, con distintas significaciones por parte del grupo social, ¿no? Por ejemplo, bueno, las personas, tanto las mujeres trans como los hombres trans, estaban dotados de algún saber especial, ¿no? Personas de dos espíritus, ¿no? Tenían, digamos, portaban una sabiduría, cierta mística, digamos, para algunas sociedades. Acá tenemos también, ¿sí? Bueno, cómo ha sido interpretada la diversidad sexual en otras culturas, ¿no? En el arte, fundamentalmente, ¿sí? Este cuadrito de abajo, este es un fragmento de un cuadro que se llama Las rosas de Heliogabalus, ¿sí? De C. Lawrence Amatadema, ¿sí? Que también hay muchas pinturas en el arte, hay mucha referencia, digamos, a eso. Bueno, acá tenemos mujeres trans pioneras, ¿no? Mucho antes del movimiento feminista, ¿no? Lili Elbe, la primera a la izquierda de ustedes, y la última, ¿sí? A la derecha, Adela Zamudio, ¿sí? Una poetisa boliviana, ¿sí? Precursoras, ¿no? Que, bueno, antes era vivencia individual y en la medida que de lo posible cómo subsistir a la sociedad, ¿no? Bueno, acá tenemos Christine Jorgensen, ¿sí? Una mujer trans norteamericana, y al lado Amadeo Rojas, ¿sí? Hombre trans mexicano que participó de la Revolución Mexicana, ¿no? Con un gran protagonismo histórico para la sociedad mexicana. Belu, ¿qué es la perspectiva de género? La perspectiva de género es una manera de ver y concebir el mundo y la sociedad donde vivimos. Cuando pensamos en qué es la perspectiva de género, perdón, tenemos que entender que hay distintos géneros, que los géneros son construcciones, esto que vos recién decías, son construcciones sociales que tienen que ver con el momento histórico en el que estamos viviendo, ¿sí? Y entender que el género se construye y el patriarcado dentro del capitalismo. Por lo tanto, a mí me gusta también pensar que el movimiento feminista no solo es la igualdad de derechos, sino también terminar con esta dicotomía del opresor oprimido, que es lo mismo que aparece en el capitalismo. Para que el sistema funcione, tiene que darse en estos términos. Tener perspectiva de género es saber que las políticas, o como nosotros como personas, o las políticas públicas, o nosotros como personas políticas, o todo lo que hagamos, lo tenemos que tener con esta perspectiva, porque no es igual. Este ejemplo que vos ponías cuando empezaba la charla, cuando hablamos de que hay un cupo trans, tiene que ver con tener la perspectiva de género, que hay géneros que no tienen la misma posibilidad que otros. Exactamente. Entonces, esta manera de concebir el mundo hace que todos nuestros comportamientos y nuestras acciones incluyan esta desigualdad. Bien, entonces tener o trabajar, ¿sí? Pensar la transversalidad de la perspectiva de género va a tener con reconocer esto como una categoría relacional, ¿no? Una construcción social. Los estudios de género, ¿sí? Que datan desde hace algunas décadas, están orientados a esto que mencionaba Belén, que es visibilizar aquellas diferencias y desigualdades sociales entre hombres y mujeres que provienen del aprendizaje, ¿no? Como los estereotipos, los prejuicios, ¿no? Que son construcciones históricas, que son sociales, digamos, ¿no? Que por lo tanto se pueden deconstruir, se tienen que poner en tela de pensamiento, de debate, ¿no? Tanto así, la construcción de un modelo de masculinidad como un modelo de feminidad, ¿no? De mujer, etcétera, ¿sí? Entonces, los estudios de género, ¿sí? Tienen como objetivo, ¿no? Como ciencia social, el estudio de la construcción, ¿no? de este orden sexual moderno. Sí, aprendemos a ser hombres y mujeres a través de la historia y a través de la comunidad en donde vivimos. No es lo mismo aprender a ser un varón en Ciudad de Buenos Aires
que un varón en el campo, o un varón en 1900 que un varón en el 2020. Digo, todas estas construcciones son construcciones sociales que se hacen de modo colectivo. Por eso esto que también vos decías al principio, nada es natural. No, nada es natural porque todo tiene que ver con una construcción y deconstrucción en cualquier caso. Perdón que estoy con tos. Exactamente. ¿Qué hacen los estudios de género? ¿Sí? O cuando trabajamos con perspectiva de género, es el análisis, la deconstrucción, ¿sí? La crítica, ¿no? A el orden sexual moderno. ¿Sí? A veces hay muchas diferencias de dónde lo ubican, digamos, dónde se ubica el origen del orden sexual moderno. Algunos lo ubican a partir de la expansión del cristianismo, ¿no? Otros lo ubican en la Revolución Francesa. Hay como, todavía no hay un acuerdo unilateral respecto a eso, ¿no? Este orden sexual moderno es binario, ¿sí? Establece jerarquías, diferencias, pero estas diferencias van a estar relacionadas a una dinámica de poder, ¿no? Entonces, van a estar estableciendo, van a estar erigiendo al hombre, ¿no? Como el centro de la diferenciación, ¿sí? Como el centro del orden, ¿sí? De la estratificación social, fundamentalmente. A partir de esa diferenciación es que se generan estas desigualdades sociales que venimos arrastrando hace muchos años, ¿no? Por eso se dice binario, porque no da opción a matices, digamos, ¿no? Hombre, mujer, sexo fuerte, sexo débil, activo, pasivo, ¿sí? Mejor, peor, ¿no? Mundo público, mundo privado. Para el hombre, todo lo que tiene que ver con productividad, producción, ¿sí? Dominancia. Para la mujer, reproducción, ¿sí? Sumisión, ¿no? Estas dicotomías que fue estableciendo este orden. ¿Qué más se establece? La norma. ¿No, Belu? Estamos educados en una heteronorma, digo, por lo menos hasta nuestra generación, la norma era ser heterosexual y además estar en pareja, o sea, estar con un otro, siempre de a dos. Estamos armados de esta manera. Para nosotros eso sería lo natural, entre comillas, lo esperado. Lo que la sociedad espera es la heteronorma y la pareja de a dos. Entonces, cuando esto no sucede, hay que avisarlo, como si la sociedad esperara que uno le pida permiso para contarle que uno no es heteronormativo, digamos. Y también hay un error conceptual, como para pensarlo, cuando nosotros nos asignan el sexo biológico al nacer, puede o no coincidir con nuestra identidad de género, ¿sí? Nuestra identidad de género tiene que ver con cómo nosotros nos autopercibimos, es decir, con qué género nos autopercibimos internamente. Yo puedo tener vulva y autopercibirme varón, seré un varón trans. Si yo tengo vulva y me autopercibo mujer, seré una mujer cis, ¿sí? Eso tiene que ver con cómo yo me autopercibo. Y hay un error normativo que tiene que ver con esta heteronorma de confundir la identidad de género con la orientación de deseo o orientación sexual. La orientación sexual es qué género a mí me atrae. Y eso es distinto a lo que es la identidad de género, que es cómo yo me autopercibo. Por otro lado, tenemos la expresión de género, que es de qué modo yo muestro el género que me percibo. Pero este error normativo tiene que ver con una sanción social. O sea, es como, hay una sanción social en decir, ¿cómo? No vas a ser, además que sos una persona trans, además homosexual, o sea, es toda una sanción social y tiene que ver con la heteronorma, tiene que ver con la regla normativa en la que estamos, atravesados. Hoy, sin ir más lejos, más temprano hablábamos con Juan, y cuando empezamos a hablar de esto, de los diferentes géneros y demás, estuvimos hablando un rato sobre la ESI, y aparecía esto como que todavía en la ESI no aparecen cuerpos trans. Y tiene que ver con el binarismo, con la norma. Exactamente, lo que estamos haciendo, digamos, desde la perspectiva de género es complejizar la sexualidad humana tal cual es, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, la ESI, en ese sentido, lo que intenta es una democratización de los saberes respecto de la sexualidad humana, ¿no? O sea, que las niñas conozcan, ¿sí?
realmente los nombres, digamos, de sus órganos, que puedan reconocer su cuerpo y a partir de eso que ellos puedan decidir después, ¿no? Puedan resignificar eso que sienten, ¿sí? En ese sentido es que después, además, la ESI tiene este grado de complejidad también que a veces los adultos no están preparados para transmitir o para hablar sobre sexualidad, digamos, con les niños. Nosotros pusimos orientación del deseo, ¿sí? Entre paréntesis, sexual, se entiende también que es afectivo, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo menos nosotros, que somos psicoanalistas, ¿sí? Desde nuestro marco teórico, el cual también está en deconstrucción, en análisis, en crítica, ¿no? Porque, bueno, ustedes saben, hay algunos mitos alrededor del psicoanálisis. Hay algunos psicoanalistas que acompañan esos mitos. Sí, 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 hay ciertos dogmas. El deseo es algo inconsciente, ¿sí? Es algo del orden de lo que a veces no sabemos. A veces nos pasa en la clínica, ¿sí? Que un hombre, una mujer dicen, yo no sabía, yo no me di cuenta que era homosexual o que era lesbiana después de una X cantidad de años cumpliendo con el mandato familiar, ¿no? De un matrimonio, de formar una familia, ¿no? Aparece esto, ¿no? Un no conocer. Entonces, a veces esto tiene también un grado de complejidad, ¿no? Realmente escuchar el deseo, apoderarse de él, reconocerlo, entender que a veces el deseo no va por el lado de la felicidad, es ciertos matices, es medio complejo también, ¿no? Por eso ubicamos esto en este sentido. ¿Por qué? Porque los dos coincidimos, ¿no? Que estas 4 categorías, ¿sí? Van a ir interrelacionándose, ¿sí? Dinámicamente, no va a haber un momento determinado para algo, ¿no? El deseo por algo puede cambiar, ¿sí? Como así también la expresión de género, ¿no? Nos gusta el término género fluido, ¿no? No, a veces, bueno, eso tiene mucho que ver también con las necesidades individuales. Es el caso por caso, ¿no? Hay infancias que ya saben categóricamente, ¿no? Que desean vivir como una mujer trans, ¿no? En afrontar los cambios que necesitan, y también hay otras opciones, ¿no? Eso creo que es lo más importante, ¿no? O sea, si bien están estas categorías, es importante entender que, bueno, va a haber matices, ¿no? Va a haber una gran variedad, una gran diversidad, ¿no? Para pensar el género y la sexualidad. ¿Te gusta Bowie? Sí. Bueno, Bien. Distintas orientaciones sexuales, orientaciones de deseo. Exactamente, ¿sí? Todavía, bueno, esto es como una primera instancia, pues la verdad que nos volvimos locos encontrando que haya coincidencia en algunas banderas, pero bueno, lo importante es poder expresarlo, poder uno entender qué le está pasando internamente, poder charlarlo, ¿sí? Fundamental es esto, poder reconocer algo de esto, lo cual está completamente, o sea, desde la psicología es algo que, bueno, es completamente propio de cada uno en este sentido. ¿Sí? Sí, claro, tiene que ver con conectarnos con nuestro deseo y no con lo que espera el otro de nosotros. Esto es difícil en todo, no solo en lo sexual es muy difícil para todos, pero además conectarnos con nuestro deseo y saber que nuestro deseo quizás no cumple lo que el otro desea, lo que nosotros suponemos que el otro desea de nosotros, nos puede dejar por fuera, y eso es lo complejo. No encajar en lo que nosotros le suponemos al otro que por lo que el otro nos quiere. Exactamente. Y además, esto tiene que ver primero con el cambio de paradigma que estamos viviendo ahora, ¿no? Fundamentalmente. Y aparte, ¿no? Si bien nosotros reconocemos la heterosexualidad, ¿sí? Como, bueno, una opción, ¿sí? Que, bueno, nosotros decimos, se elige ser heterosexual, y la verdad que hay algo del orden de la sexualidad que no se elige, ¿no? Eso parte de la experiencia.
Entonces, el problema es que a veces la vida del otro, las elecciones del otro, no son comprendidas, ¿sí? No son entendidas, y ahí aparece, ¿no? Bueno, estas formas que conocemos, ¿no? De violencia, ¿no? Psicológica, emocional, institucional, física, heterosexista, machista, ¿no? Sí, lo que a veces se maldice trans o homofobia. A mí me Yo tengo incluso como... más, sí, Sí, como, no, no, decime. como decirlo como homo o trans odio. Digo, la palabra fobia significa, una de las excepciones es odio. Pero digo, nosotros en la lengua castellana tenemos la palabra odio, que es exactamente esto, odiar lo que para vos está mal o lo que es diferente a vos o lo que vos no podés incluir por algún motivo personal. Pero digo, tiene que ver con el odio hacia el otro, y esto tiene que ver también con los crímenes que se cometen. Los crímenes de odio tienen siempre un nivel de tortura muy grande. Exactamente. Sí, justo iba a hacer mención a eso, ¿no? O sea, el término fobia, ¿sí? Que tiene que ver con un rechazo a algo, tiene más una connotación psicopatológica, ¿no? Patologizadora, clínica, etcétera. Una disculpa social, pobre, tiene una fobia. Claro, exactamente. Claro. ¿No? Ah, Belu dice que se te escucha bajito. Ok. ¿Ahora se me escucha mejor? Yo sí. Ahí ¿Mejoré está. o no? ¿Sí? Sí, buenísimo. Calculo que sí, la gente en los comentarios estaba dejando de que se escuchaba muy bajito a Belén. Ok. Cualquier cosa me dicen por ahí. La compu no anda medio mal. Entonces, dejamos esta propuesta abierta para pensar el término fobia, ¿no? Para diferenciarlo, ¿no? Porque en cierta forma es excusar a esta persona, ¿no? Que agrede, que no entiende, que no quiere comprender, ¿no? Que no quiere alojar la diversidad, ¿no? Lo dejamos así abierto para la audiencia, ¿sí? Bien. En Argentina, ¿sí? Por suerte, ¿sí? Tenemos ley de identidad de género. Desde el 2012. Exactamente. Una ley que es realmente un antes y un después. Algo que establece la ley, ¿sí? Es el derecho al reconocimiento de la identidad de género individual, ¿sí? Es no opinable en este sentido, o sea, es no opinable. Bueno, hay varias leyes que se articulan, ya vamos a trabajar la ley de salud mental, ¿no? Bueno, está la ley de educación sexual integral, está la ley de matrimonio igualitario, tenemos... Son leyes que tienen que ver con los derechos humanos. Muchas exactamente, veces sí. aparecen todas las leyes que tienen que ver con los derechos humanos. Es un derecho humano la identidad de género. Exactamente. Bueno, Fer me dice, no, por suerte no, porque gracias a la militancia y la voluntad política, justo. Sí, es cierto. Es gracias a la voluntad también política. Exactamente. Esto salió desde los años, hace una década. Bien. En ese sentido, ¿sí? Es un paso muy importante para el reconocimiento de la identidad de género, la identidad autopercibida, ¿sí? Pero fundamentalmente establece, ¿sí? La restauración de derechos negados, fundamentalmente, porque al no reconocer la identidad, al no reconocer la diversidad, al no reconocer la individualidad, se establecieron, ¿sí? Ciertos marcos regulatorios, estigmatizadores, patologizadores, ¿sí? Inclusive hasta han sido del orden de la criminalización, no de la diversidad. La ley de identidad de género, ¿sí? Tiene como objetivo establecer, ¿sí? Que la identidad de género de cada una de las personas, de los seres humanos, es no objetable, no opinable, no tiene antecedentes de otros tratados internacionales de rango constitucional, ¿sí? ¿Quieres decir algo, Belu? No, sí, y además no tiene que ver ni con un diagnóstico, ni con patologizar un género,
sino con la autopercepción. Digo, antes de esta ley, para poder identificarte con el género que vos te sentías identificada, o identificado o identificada, necesitabas patologizar tu género. Y era un juez y un médico quienes decidían cuál era tu identidad de género. A partir de esta ley, que si bien es del 2012, tampoco es de hace tantos años, nos podemos identificar con nuestra autopercepción de género. ¿Qué tiene que ver con esto que hablábamos hace un ratito? Digo, esto que tiene que ver con incluir nuestro deseo, nuestra identidad. Bien, exactamente. Aparte, bueno, también se condice, digamos, se articula, digamos, con el Código Civil y Comercial, que habla sobre los derechos personalísimos de las personas, que es el derecho a la intimidad, ¿no? A la protección de su identidad, ¿no? Tal cual es percibida, ¿no? El respeto, y también obliga o establece que el Estado, ¿sí?, tiene que garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, ¿sí? Sí. Respeto a la intimidad, acceso a la salud, ¿sí?, a los acceso tratamientos. A la salud, a todos los tratamientos de hormonización también tiene que ser el Estado quien lo garantice. Educación, ¿no? En este sentido también tiene conectividad con la Ley de Educación Sexual Integral, con la ley, no me acuerdo ahora el número, que es la de Educación Sexual y Procreación Responsable, también una ley, ¿sí?, que tenemos hace algunos años, ¿no? O sea que institucionaliza, ¿sí?, en este sentido, y como decía Fer, ¿no?, gracias a la militancia, generalmente los logros en este aspecto se logran desde las bases, ¿no? Desde la militancia, desde lo social, ¿no? Les pibes, les pibis. Claro. Exacto, sí, totalmente. Son conquistas sociales y bueno, hay quienes responden y quienes no a estos pedidos. Digo, hoy por hoy hay otras conquistas por que seguimos luchando. Todavía falta más, hay que seguir debatiendo, hay que seguir proponiendo esto, ¿no? Hay que seguir informando, preparando material, hay que seguir escribiendo, hay que salir a explicar, a contar esto, ¿no? Porque, bueno, lo que está pasando es que hay mucha falta de información, en realidad, ¿no? Ahora voy a contar un par de experiencias dando la ESI, vos podés contar también cosas que nos fueron pasando, ¿no? O cosas que nos dicen. Pero bueno, es fundamental esto, por eso también... Es un camino de ida. Sí, no, ahora les voy a contar. Por lo tanto, los estudios de género, trabajar con perspectiva de género, o sea, esto ya es algo que está trascendiendo a otros campos, no queda solamente en el orden de las organizaciones LGTB, o sea, hemos logrado que esto trascienda, ¿no? Y se estén dando en universidades. Y hoy por hoy la ley Micaela obliga a los poderes eso no significa que lo incluyan realmente, pero al menos obliga a los 3 poderes a capacitarse y bueno, y no es poco, digamos. No es poco tampoco lo que pasó con Micaela García, pero digamos, no es poco que exista esa ley. Exactamente, sí. Me parece que está muy bien que estén las leyes, fundamentalmente. Después queda, digamos, la dinámica de la práctica social, estos que nosotros decimos, estos viejos instituidos ancestrales, ¿no? La heteronorma, ¿sí? Poder judicial. Ahora vamos a hablar de esto, Fer. Ahora vamos a contar cosas, porque esto tiene que ver, creo que nos compete a todos. Es cierto, sí, ya vamos a contar algunas. Por eso yo decía esto, ¿no? Hay leyes, ¿no? Hay un montón de leyes muy interesantes, que han surgido, bueno, de la voluntad política de discutirlas, de debatirlas, ¿no? De expandirlas, de abrirlas a la sociedad, pero después, lo que es la práctica social, en lo cotidiano, no se están cumpliendo, ¿sí? Todavía hay ataques a la comunidad LGTBI, NB, más. No, que haya leyes, digo, no es que la ley es un punto de llegada y ya está. Ahora hay que hacer con eso. Exactamente. El ejemplo de la ESI, hoy la ESI no se está incluyendo como debería incluirse realmente, por ejemplo. Más allá de que esto podemos también ver qué otras cosas se pueden incluir dentro de las capacitaciones. O, por ejemplo, más capacitaciones a docentes. En el Poder Judicial pasa lo mismo. Micaela es asesinada porque un juez decide que esa persona salga
después de haber cometido violaciones, salga por salidas transitorias, no sé cómo se dice, salidas transitorias, no sé cómo se dice, cuando puede salir de la cárcel y volver a entrar. Y en una de esas salidas la mata. Exactamente. A mí, por ejemplo, me pasó, ¿no? Esto, de verdad, condicional. Una vez dando la charla ESI, ¿no? Para 7º grado, ¿sí? Se menciona apenas sobre el género, qué es el género, pero no se profundiza. Y al otro día un padre me manda a decir por el hijo, ¿sí? Que tanto las docentes de la escuela como yo no sabíamos nada sobre sexualidad, que la sexualidad de los seres humanos estaba regida por el instinto, ¿no? Esto que hacíamos mención antes. Entonces, por lo tanto, el hombre responde a sus instintos, ¿sí? Sexuales, ¿no? A sus fuerzas, pulsiones, qué sé yo, ¡paf! Y las mujeres la vagina solamente para reproducción, ¿no? Las mujeres O sea, estamos educadas hasta hace no mucho para no conocer el placer sexual. Si escuchamos abuelas, o sea, el placer sexual no es parte de lo que una mujer puede transitar. Digamos, el placer. Si quieren nos explayamos en esto, no sé si es parte del tema o no. A mí sí, me sí, gusta sí. militar. A mí me gusta mucho militar el acto sexual como un acto político. Realmente pensar el acto sexual, muchas veces se piensa en la penetración. Y las mujeres, ¿no? Las personas con vulva, no llegamos al orgasmo o al placer sexual a través de la penetración vaginal. Entonces ahí tiene que ver con en qué lugar ocupamos nosotras o las personas con vulva a la hora de tener un sexo con una persona que tenga pene, ¿no? Exactamente. Dice Fer que no por nada no se consiguen No, hay que cortar el preservativo. Cuando vos enseñás cómo se cuidan las mujeres, hay que usar el preservativo del hombre y cortarlo. Eso es algo terrible. Sí, El campo aparte, de látex no se consigue en el Pharmacity. Hay que fabricarlo con preservativos. bien. Olis, perdón que interrumpa en este silencio que se generó justo por lo que acabo de comentar. De hecho, los preservativos para vulvas, en los pocos lugares que se consiguen, están en promedio cerca de $30. O sea que te sale más caro el preservativo para vulva que pagar un telo, por así decirlo. La birra, el telo, todo. Y encima son preservativos preparados solamente para penetración de las vaginas, no para el goce. Claro. Así que no son, todo está falocéntricamente preparado para el goce del varón cis. Del varón cis, totalmente, sí. Y ahora me retiro. Pero es así, sí. Siempre, digo, a las mujeres cuando nos preguntan cuántas veces si vos te acostás con un varón cis, uno contesta por la cantidad de veces del varón. Que llegó al orgasmo el varón, digo, todo está acomodado para que el varón cis goce. Bien, eso es lo que nosotros, por lo menos en algunos campos, hablamos sobre el falocentrismo, ¿no? Uh-huh. O sea, el orden de la sexuación, ¿sí? De los placeres, de las prácticas sexuales alrededor, ¿sí? De, bueno, la dotación, ¿no? La performance del hombre, Sí. ¿no? Fundamentalmente. También digo, como para pensar a estos hombres cis, también el patriarcado les exige mucho, porque a nivel sexual el patriarcado también les exige un montón, digo, como para también pensarlo, ¿no? Tampoco es que salen tan cómodamente de este lugar, también, digo, siempre les exige tener deseo sexual, siempre les exige estar con muchas mujeres, digo, tampoco es que los beneficia, si bien no los matan por ser hombres, tampoco hay un beneficio en ese placer sexual, porque digo, ahí también se puede incluir esto, digo, ¿hay un goce real o están cumpliendo? Por eso es justo
el abordaje de los estudios de género, porque la masculinidad, ¿no? Esta cuestión de la virilidad, pero también es una construcción social, ¿no? De hecho, bueno, hay autoras que han trabajado, por ejemplo, Silvia Bleichmann ha trabajado en el libro Paradojas de la sexualidad masculina, los ritos de iniciación, ¿no? En algunas comunidades por las que pasan los varoncitos, ¿no? Que generalmente a veces son escenas de abuso, ¿no? De los varones mayores, ¿no? Como condición para pasar de la infancia a la adolescencia, ¿no? Exactamente. O sea, los estudios de género que vienen a proponer es la masculinidad, lo que se entiende, ¿no? Todo eso también, el varoncito sufre, ¿no? Esta delimitación, estas presiones, estas violencias naturalizadas para responder a este mandato social que es los mandatos de masculinidad son crueles, son realmente crueles y tiene que ver, digo, hoy existen los femicidios también por estos mandatos de masculinidad. Si el varón, el macho, ¿no? Por decirlo, se pudiese conectar con sus sentimientos, jamás podría matar a otra persona. Y esto tiene que ver con estos mandatos. Digo, el varón macho no por decir todos los varones, ¿no? Por decir el varón macho, quien se representa como varón macho, ¿no? Las representaciones que uno puede pensar tienen que ver con estos mandatos, que están tan disociadas su placer, su goce, su sentimiento, que hasta pueden matar, porque si no, nadie pudiera matar a otra persona. Uh-huh. Menos una que de la las cuestiones, esto aparece. Una de las cuestiones, ¿no? históricas es fundamentalmente que a raíz de este orden sexual moderno, de este establecimiento de jerarquías y desigualdades, las mujeres durante muchas décadas, ¿sí? Gran parte del siglo XVIII y XIX, no accedían a la educación, ¿sí? no accedían a ahora lo tratamos, no accedían a estudios de grado, ¿no? Por lo tanto, cuando había que desarrollar, ¿no? conocimientos respecto del aparato reproductor femenino, el útero, etcétera, era todo abordado por los hombres, ¿no? El cuerpo de la mujer cosificado, históricamente, aparte, era objeto de estudio, ¿sí? De cercenamiento, ¿no? Primero era, bueno, en los primeros tiempos mucho más antiquísimos, era esta cuestión, ¿no? de la mujer como la bruja, ¿no? La mala católica, la hereje, ¿no? Una condena, cierta condena social sobre las mujeres, ¿no? Había una construcción determinada sobre eso. Y después, con este orden sexual moderno, se termina de instalar en este sentido, ¿no? Una construcción de un modelo de mujer y una condena a la vez para los campos de inserción de la mujer. La mujer no accedía, lo único que tenía que hacer es quedarse en su casa, recibir las órdenes, ¿no? y las violencias del marido, ¿no? y criar hijos. Era lo único, no podía acceder ni a la educación, mucho menos a la educación universitaria, ¿no? a esos ámbitos públicos, ¿no? El voto, asistencia médica, un montón de cuestiones. Entonces, lo que se sabía sobre la sexualidad femenina estaba construida por los hombres explícitamente. Era entonces, ahí está. Todavía, ¿no? El mansplaining todavía sigue vigente. Sí, claro que sí. Los hombres son los que saben. Los hombres explican cosas. Y esto también pasa, hay alguien que me recordó la ley de procreación responsable, la 25673, que establece, digamos, aproximadamente más de 10 tratamientos, ¿sí? de métodos anticonceptivos, de intervención en el cuerpo de la mujer, ¿sí? y solamente 2 en el cuerpo del hombre. Una es la vasectomía, algo que no está difundido para nada, ¿no? Las bondades de la vasectomía, ¿no? O sea, entonces, en materia de discusión social, sí está muy instalado hablar sobre el cuerpo de la mujer, ¿no? O sea, el cuerpo de la mujer no es propio de ellas, sino que es de la sociedad, fundamentalmente. Nosotros no somos dueñas de nuestro cuerpo. Las mujeres no somos dueñas de nuestro cuerpo socialmente. Vos podés salir a la calle y todos pueden opinar sobre el cuerpo de una. Los cuerpos feminizados son los cuerpos opinables. De hecho, exactamente. En la ley del aborto está lleno de personas sin vulva opinando sobre eso. Exactamente. Eso establece. Eso es lo que estableció durante muchos años
¿sí? Los estudios de género, esta construcción histórico-social, ¿no? Cultural, que es el género, fundamentalmente. El otro día me habían preguntado, ¿no? Sobre infancias trans. Ujú. ¿A qué juegan les niñes? ¿No? Como una preocupación, ¿sí? Como algo, por ejemplo, varones fútbol, nenas danza, infancias trans, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿A ¿Sí? qué juegan? Más de lo mismo, ¿no? Una referencia, ¿no? Siempre a, bueno, lo diferente, lo disidente, ¿no? Lo anormal. Sí. En realidad, en ese sentido, es que jueguen a lo que juega cualquier niño, digamos, ¿no? El Juegos de juego tiene una niños. función simbólica. Entonces, que esta infancia elija a qué jugar, digamos. Lo que sí me parece que no puede faltar, digo, lo que necesitamos todos los seres humanos, absolutamente todos, que es un juego en equipo, ¿no? El acercamiento y el estímulo a disciplinas artísticas, ¿no? Donde estimular esas vetas, ¿no? Dibujo, pintura, música, ¿sí? Danza, etc. Pero a veces esto también tiende a, bueno, yo tengo, ¿no? Una hija trans, un hijo trans, ¿qué hago? ¿No? En cierta forma todavía se sigue como patologizando, ¿no? Estoy con un caso, el caso, ¿no? Y me parece que la intención en este momento de la discusión social es incluirlo, digamos, a una mayoría, ¿no? Que se ha percibido como no algo natural y por lo tanto, ¿sí? Con todos los atravesamientos que tenemos los seres humanos, ¿no? También eso lo había discutido una vez, porque me decían, pero ¿y qué onda? ¿Qué falló en el Edipo? No falló nada, todos pasamos por una instancia Todos edípica. fallamos en el Edipo. No. La vida Claro, es fallar. exactamente. Vamos a Y tener todos fallamos en la sexualidad también. La sexualidad se falla seguro, no hay sexualidad sin falla. es toda experiencia, digamos, ¿no? Entonces, nos va a pasar esto todo el tiempo. Lo que pasa es que, bueno, es importante discutirlo, es importante Sí. difundirlo. También entender, digo, que estamos hablando nosotros somos una generación, muy bisagra, venimos de padres siendo educados en la dictadura, de abuelos siendo educados en la dictadura, y bueno, hoy por hoy es una sociedad, es una generación muy distinta a la nuestra. Entonces, por ahí también a veces podemos entender algunas preguntas de los padres, porque realmente es algo nuevo, es algo bisagra, es algo que cambia. Yo les recomiendo que lean, hace un ratito que vos estabas hablando sobre la posición de la mujer y del varón en la sociedad, el manual de la buena esposa de Franco, y no es tan lejano. Sí, absolutamente. Acá hacían mención, digamos, a, bueno, el homicidio, ¿no? O la figura del femicida, ¿sí? En este sentido, que, bueno, que tiene un atravesamiento cultural, sí, pero también hay una disposición psicológica en ese sentido. Sí, hay una disposición psicológica, pero bueno, la violencia es aprendida socialmente. No todas las personas que cometen femicidios tienen una predisposición psicológica. No sé si querés lo discutimos. Digo, hay una cuestión aprendida en esto. Digo, a quienes matan por ser mujer o por no ser varones o por ser trans o lo que sea, que no incluye al varón, tiene que ver con esa muerte. Yo normalmente siempre digo, ¿no? Que como para pensar, ¿no? A ver si coinciden, que hay puntos en común, ¿no? Entre el femicidio, el travesticidio, ¿no? El ataque a los hombres, personas homosexuales feminizadas, ¿sí? Que es esta cuestión de, bueno, te mato, ¿no? Porque rechazás tu masculinidad, rechazaste ser un macho, ¿no? Todo, y te identificas con mujeres, ¿no? Entonces, esto tiene que ver también con esta construcción binarista, ¿no? Y porque tu La cuerpo, mujer, al no ser el cuerpo de macho, no te pertenece. El cuerpo que exactamente. pertenece es el cuerpo del hombre. Los cuerpos que son feminizados, los cuerpos que no son cuerpo macho, que no son cuerpo varón,
son cuerpos que no le pertenecen a la persona, pertenecen más a la sociedad, pertenecen más al otro. Digo, esto que decíamos hace un minuto, digo, esto, todos podemos opinar de un cuerpo feminizado, todos, todes, mujeres, varones, digo, todos, no. Y tiene que ver con una construcción social. Exactamente. Entonces, en ese sentido, el cuerpo de la mujer, digamos, es algo denigrante, digamos, ¿no? Es como, bueno, como, de hecho fue muchos años ridiculizado, ¿no? En el cine, ¿no? Con los sketches, ¿no? Hay como una condición ahí de inferioridad, denigrante, ¿no? Recuerdo ahora, se me ocurre un Olmedo, que dicen, Sí. recuerdo un video de, bueno, Madonna, ¿sí? Madonna, ella arranca un video, ¿sí? Diciendo, yo puedo vestirme, ¿sí? De hombre, ¿sí? Y voy a ser aceptada. En cambio, un hombre, ¿sí? Cuando se viste de mujer, es ridiculizado. Él mismo ridiculiza esta instancia, ¿no? Como un disfraz, como algo que es, ¿no? Dice, ¿por qué crees que es ser degradante? ¿Por qué degradas eso? ¿Por qué crees que ser mujer es algo degradante, ¿no? O sea, estas son estas representaciones que se fueron como estableciendo, naturalizando y cristalizando en la sociedad a partir del orden sexual moderno binarista, ¿no? Y esto también, a la vez, esta dificultad y plantea, en algún punto, cierta complejidad para pensar, ¿no? Porque cuando, en la identidad, cuando uno se percibe, ¿no? Cuando se asume mujer, también, ¿sí? Es como que acepta cosas que le van a pasar a las mujeres, ¿sí? Y en realidad lo que estamos proponiendo ahora es esta discusión de que no, ¿no? Hay que deconstruir eso también, ¿no? Estas fantasmáticas que aparecen sociales, ¿no? De que, bueno, porque soy una chica travesti, ¿no? Una mujer travesti, una mujer trans, bueno, sí, es como esperable que me maten, ¿no? Que ser atacada en algún lugar, ser violada, ¿no? Como que hay cierto grado como de, claro, este estigma, ¿no? Que uno porta, ¿no? Tan solo por el deseo de ser mujer como por autopercibirse mujer, ¿no? Hay un documental que se hizo, que lo hizo la televisión colombiana con mujeres travestis, ¿sí? Y mujeres trans que ejercen la prostitución en París. Y lo que decían es esto, ¿no? Bueno, cómo la violencia institucional, fundamentalmente, pero después las historias individuales, ¿no? Donde hay un rechazo absoluto de la familia y que contra eso no hay una reparación, ¿no? La sociedad no aparece reparando algo de eso que directamente fueron eyectadas de la familia, discriminadas, ¿no? Estaba leyendo un libro que se llama Las Malas, que ella decía que las personas trans no se preguntan ni el nombre. A mí me dejó como choqueada, como qué importante que es la identidad cuando no se les pregunta ni cómo se llaman. Exacto. Uh-huh. Bueno, eso vamos a tratar después cuando trabajemos, bueno, cuál es la importancia de la escucha en este sentido, ¿no? Ya sea en todo el personal, no solamente el personal de salud, ¿sí? En un dispositivo hospitalario, ¿no? Cuando atiende a la comunidad trans, ¿no? Sino en el ámbito público, ¿no? En todos los ámbitos. Todos Exactamente. somos personas políticas que tenemos que cumplir una función y que tenemos que atravesarnos por la perspectiva de género y entender esto que era lo que hablábamos un poco más al principio. Exactamente. Va a ser, bueno, a seguir discutiéndolo en ese sentido porque es lo que uno tiende, digamos, a intentar lograr o promover, ¿no? Que es, bueno, esta persona que viene acá, ¿cómo te llamas? ¿No? Es meramente tan solo preguntar eso. Tratarlo ¿no? como tratar a la persona como persona. Exactamente, ¿sí? Que en los hospitales no haya un sector, digamos, ¿no? Para que no estén en otro edificio, ¿sí? El servicio de atención para la comunidad, la ley dice que tienen que llamar por el apellido, justamente por estas cosas. Porque muchas veces, el DNI no se modificó todavía por cuestiones burocráticas o por cuestiones de tiempo o porque no les interesa. Y por eso la ley incluye esto, digo, que las personas tienen que ser llamadas por el apellido, por ejemplo, que eso tiene que ver también con incluir a las personas en el sistema de salud. Uh-huh.
Bien. Es incluirnos, ¿va? ¿No? Incluirnos. Me incluyo también en todos los sistemas, ¿no? O sea, también de nuestras áreas puede decir, bueno, tranquilamente uno puede decir o no, ¿no? Eso depende de cada uno también. Esto, hay una cuestión también que hay como que, bueno, ¿qué sos? ¿No? Esta cuestión de que aparece, ¿no? Todo el tiempo. Bueno, ¿qué sos? Definite. ¿Y qué rol cumplís? ¿Y qué? Que tenga ganas de responderlo y no le moleste, no importa, pero no es una situación, digamos, que ¿por qué? ¿No? En este caso, nosotros no estamos preguntándole a cuánto heterosexual nos crucemos, ¿no? ¿Con ¿Qué qué te sos? acostás? ¿Qué sos? ¿En qué te acostás? ¿No? ¿Cuándo ¿Qué práctica decidiste? sexual tenés? ¿Cuándo decidiste ¿Cuándo ser saliste heterosexual? del closet? ¿No? ¿Qué te dijo tu mamá y tu papá cuando se dieron cuenta, cuando se Claro. enteraron? ¿No? O sea, Sí. hay, todavía la sociedad, ¿sí? Tiene que seguir, hay muchas cosas que pulir. Los estudios de género plantean eso. Digamos, generalmente me interesa pensar de que todavía estamos construyendo, ¿no? Estamos todavía resignificando algunas cuestiones, por eso a veces me preguntan, bueno, pero vos ¿en qué crees? ¿En el género fluido o los géneros? En el ¿Sí? deseo, O creo. sea, yo creo exactamente, ¿sí? En esto, en la autopercepción, ¿sí? En buscar, en un reconocerse. La identidad es algo que se va configurando, se va construyendo todo el tiempo, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que escuchar fundamentalmente, ¿no? En las futuras generaciones. Y es algo que también surge de la experiencia singular, ¿no? Con la vida cotidiana, y es algo que tenemos que conocer, formarnos, buscar, investigar, ¿no? A mí me llamó mucho la atención encontrar, bueno, yo digo, ¿cómo habrán hecho, ¿no? En determinada época, en 1900, ¿no? Estas mujeres trans, ¿no? Para sobrevivir, para, Las bueno, mujeres. exacto, ¿no? O sea, bueno, tenían sus estrategias también, ¿no? Sí. Si escucháramos, seguramente tenían sus estrategias para pasar desapercibidas, ¿no? Como los hombres también pasar desapercibidos, ¿no? Fundamentalmente eso. ¿Preguntas? ¿Vos, Belu, querés contar algo? Conté lo de la ESI en la escuela, sí. Lo de la ley 25673, bueno, esto también lo que yo le decía, ¿no? La intervención en el cuerpo femenino, ¿no? Juan, hay preguntas en el chat. Pau Sí. Alfonso pregunta, ¿cuán importante es que todo esto pueda llegar a los colegios, no? Va, en realidad es más un comentario. Importantísimo. Hoy estoy muy martes. Todos los días se me estaba diciendo algo, pero bueno. Quienes quieran mandar preguntas ahora, antes del cierre, Abrimos o sí, comentarios. A mí me gusta una preguntas. frase de Jauretche como para cerrar que dice, conquistar, que lo tenemos que tener claro siempre, ¿no? Como esto, conquistar derechos provoca alegrías y perder derechos, perder privilegios provoca rencor. Esto que comentaban respecto de la ESI, ¿no? Es fundamental. Primero que es una ley. Es una ley que no se cumple en algunos lugares y no hay excusa factible, ¿no? Me tocó trabajar en Cava con varias escuelas y he escuchado, bueno, personal docente que no acompaña esto, ¿no? Por sus propios atravesamientos, ¿no? Por su historia de vida, por sus recursos intelectuales, pero también hay otros docentes que están interesados, necesitan estar, digamos, a tono, ¿no? Con la época. Y también es vencer mitos, ¿no? Por eso, no sé si se menciona esto, ¿no? Bueno, las niñas tienen que saber de qué se trata, ¿no? Lo que ellos van a vivenciar en su cuerpo, ¿no? Tienen que saber, tienen que saber los nombres, ¿no? Y después ellos decidirán, ya sea en su infancia, en su adolescencia, ¿no? En la vida más adulta, porque también esos cambios se pueden ir produciendo, ¿no? Me parece que en este sentido ese es nuestro rol, ¿no? Acompañar, pero ponerle los nombres que tienen que ponerle. Vos querías hablar de responsabilidad afectiva, Belu. Esto tiene que ver con esto, ¿no? Fundamentalmente enseñarle a las niñas que los vínculos, las relaciones sexuales tienen que estar basadas en el respeto, ¿sí? Tienen que estar
basadas en el consentimiento, ¿no? Creo que ese es uno de los pilares del ESI. Mucha gente no conoce fundamentalmente, ¿no? El respeto a la identidad, a la individualidad, y que los vínculos, en el momento que ellos decidan, tienen que ser bajo estas premisas, ¿no? Belu, ¿vos querías hablar de eso? No, me parece que hay una pregunta, ¿no? A Sí, ver, pero a ver. la tengo yo en realidad la pregunta. Como secretario y como televidente. No, que me llamó mucho la atención esto de que decía Juan recién, que es verdad, en fin, pero cómo hay que construirlo y deconstruirlo, que muchos profesores o muchas maestras no aplican estas cuestiones de la ESI por creencias personales, por su historia que los atraviesa o las atraviesa o les atraviesa, y pensaba en mi cabeza psicopedagoga de decir, esas cuestiones no las deberían tratar en terapia y en el colegio dar los materiales que tienen que dar. Porque Sí, además la ESI totalmente. es transversal, o sea, la ESI tiene que atravesar toda la materia, es transversal, que es como decir, yo no creo en las fracciones, me toca matemática pero no doy fracciones. Es así de loco pensar que uno transversalmente no debería dar la ESI, digo. Las cuestiones de sus ideas personales quedarán en sus ideas personales, pero lo que se tiene que dar porque hay una ley, se tiene que dar porque hay una ley, no tiene que ver con creer. Uno no puede creer porque hay una ley. Como yo no creo, no sé si creo en las fracciones, me lo pongo a pensar. Claro, exactamente. Bueno, ahí está el problema. A veces cuando, eso es lo que planteamos, ¿no? Una cosa es la ley, la letra chica de la ley, ¿no? Pero también, una vez que se establece la ley, aparecen estos matices, estas contradicciones sociales, ¿no? Bueno, se cumple, no se cumple, ¿sí? ¿Se cumple la ley de salud mental con el ánimo de la ley de salud mental o no se cumple en las prácticas, ¿no? Cada uno hace lo que quiere. Bueno, en la ESI está pasando eso. En el interior del país hay lugares donde hay distritos enteros donde directamente la ESI no se da, digamos, ¿no? O se da, bueno, el noroeste hemos recibido. Por idiosincrasia. ¿Sí? Exactamente, ¿no? La intromisión de la iglesia, ¿no? De estos grupos parareligiosos. A mí me ha pasado, bueno, han criticado esto, me han mandado notas, ¿no? Generalmente, bueno, eso pasa, puede ser, te inician un sumario, ¿no? Etcétera. Y lo que le tenés que decir es, mirá, la verdad que estamos cumpliendo con la ley, ¿sí? No es una ley caprichosa, ¿sí? Yo siempre digo que las leyes parten de la militancia en una necesidad social de reivindicación, ¿sí? Apuntan a la democratización, ¿sí? Al pleno ejercicio de los derechos, y en este caso, ¿sí? Les niñes son sujetos de derecho, no son propiedad de la familia, digamos, ¿no? Sí, entonces hay mucho este discurso de yo en mi casa le enseño, a mí me ha pasado en dar talleres que me han contestado como, pero el respeto viene desde la casa, yo le enseño a respetar a todos, pero vos no le vas a educar a mi hijo, como con mis hijos no, creo que se llama así. Amalia Granata el otro día salió a decir esto, sin ir más lejos. Ah, justo. Que en su casa ella enseña al respeto. Y siempre es gente con mucha cátedra, como Amalia Granata, Gisela Barreto, claro, Valeria Massa. Divinas todas. Gisela Barreto y su vaso. La teoría del vaso va a quedar en la historia. Gente en donde uno entiende qué bien que está puesta la grieta, ¿no? Hay grieta que yo quiero siempre tener. Bueno, pero esto da cuenta de esta dificultad que tienen los adultos, ¿no? Para hablar sobre algo que les concierne, digamos. Y por eso esta dificultad para transmitirlo, digamos, ¿no? Podemos pensar en términos de construcción, ¿no? También de una construcción del género histórica, pero también tiene que ver, hoy en día uno tiene acceso a la información muy fácilmente, ahora bueno, ya estamos en periodo de infoxicación, demasiada información, o sea, podemos pensar de otra manera, podemos hacer un ejercicio intelectual para pensar algunas cuestiones. Lo cierto es que, nada, yo les digo, miren, es una ley de educación sexual integral,
que se articula a otras leyes, ¿sí? Procreación responsable, ¿sí? Identidad de género. Los derechos, ¿sí? La Asamblea Constituyente sobre los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, que son tratados internacionales con rango constitucional. Y o sea que, en este sentido, por más que cualquier otro organismo, ¿sí? quiera decir, no se da, ¿sí? es una cuestión legal, constitucional, tiene que ver con discusiones institucionales que no son regionales, que no son un capricho de una gestión o que son caprichos de una provincia. Esto tiene que ver con desarrollos, discusiones que se van dando en otros organismos internacionales. Es que Entonces, tiene que ver con esto mismo, tiene que ver con los derechos humanos, digo, incluir a las infancias como sujetos de derechos, claro. Seguimos dándole vuelta tiene que ver con el marco de derechos humanos que es incluir al otro como un humano, como un sujeto de derecho, básicamente. Exactamente. Entonces, pensar que en las niñas no hay ninguna sabiduría, ¿sí? No hay ninguna inteligencia, no hay ningún proceso subjetivo, realmente es subestimarlos, es no darles el lugar que ellos necesitan, y más fundamentalmente cuando aparecen estas cuestiones, ¿no? Esta cuestión de descubrir el cuerpo, de construirlo, de ver qué sienten con el otro, ¿no? Fundamentalmente. Me parece que ese es el foco, y eso es lo que a veces está como desvirtuado de la ESI, ¿no? Porque enseguida piensan, es ideología de género. A ver, en realidad todo es ideología. Se excusan de ideología de género. Claro, se excusan, es como más de lo mismo, ¿no? O sea, lo que tenga que ver con restitución de derechos. Con derechos ¿sí? humanos. Los derechos humanos son ideología. Tiene que ver con eso, y dicen, esto es ideología de género. No, no es ideología de género. Y si querés más, todo es ideológico, porque es un conjunto de ideas que se discuten. Y por lo tanto, que vos también te opongas y decidas que esta persona no puede acceder a esta información y que va a tener que ver con su vida sexual, con su salud mental y salud sexual, ¿sí? Eso es también ideología, y es de las peores, ¿no? Entonces, yo generalmente cuestiono estos neologismos que aparecen, ¿no? Feminazi, ideología de género, infectadura, ¿no? Las cosas que aparecen. Embrionismo, ¿no? Viene ahora. No. Tenemos esa moda nueva. ¿No? O sea, bueno, generalmente los cambios provocan eso, ¿no? Que los sectores más rancios no quieran, ¿sí? No les interese informarse, ¿no? Generar cambios, ¿no? Porque obviamente es perder algunos ciertos lugares, ¿no? De privilegios. Donde aparte, nada, es esto, ¿no? Es darle al otro la total potestad de decidir sobre su salud, sobre su sexualidad, sobre su cuerpo, fundamentalmente, ¿no? Me parece que ese es el espíritu de los estudios de género, ¿no? De construir algo histórico y permitir las condiciones de posibilidad para pensar la emancipación de cada uno, en la medida que quiera, ¿no? Respecto de su vida y su salud sexual, fundamentalmente, ¿no? Su vida sexoafectiva, ¿no? Claro. ¿Tenemos preguntas? ¿Hay algo? Vale. Ahí pasé un par de preguntas por el chat de Jessica Quintana, que preguntaba si pueden comentar algo respecto al cupo trans y si luego de la aprobación de la ley se ha avanzado empíricamente en las instituciones. Eso en realidad es más que de la cuestión de género, es una cuestión de ley. Y después Noé Mendieta Paguela preguntaba, hay que rever el artículo 5 de la ley 26.150, que deja libre albedrío que cada comunidad dé la ESI acorde a su cultura, y se aprovechan de eso para darla como quieran. Sí, esto que yo decía de Salta, que ellos, por ejemplo, hablan de idiosincrasia. Ellos incluyen el catolicismo como algo idiosincrático, entonces con esa inclusión no darían ESI. Es como un mensaje raro, pero es verdad que lo utilizan. Sí, en realidad... Lo del cupo trans, no lo sé, fue aprobado en los primeros días de septiembre. La verdad es que no sé si se está implementando, no lo sé, si se está implementando realmente. En realidad hay varias instancias, o sea, si hablamos del cupo laboral trans, Diana Zacayán, que es la ley provincial de Buenos Aires, que está aprobada desde el año 2015, luego tuvo 4 años de nebulosa, no vamos a decir por qué.
pero después apenas asumió Axel Kicillof se reglamentó y ya está cumpliéndose, pero también está en la nacional, que es por decreto, un decreto de necesidad y urgencia. También está el decreto de necesidad y urgencia en el Senado de la Nación, en el Banco Nación y en el Congreso de la Nación, de la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación. Así que son muchas ramas por las cuales tendríamos que ir contestando una por una, porque cada una está en su instancia. Lleva mucho tiempo, la verdad, aplicar estas cuestiones. Y sobre todo aplicarlas bien, porque la población a la cual se apunta, que pueda acceder al trabajo regulado y demás, perdón que les esté quitando un espacio del está conversatorio, es una población en la cual tenés dos posturas, o una postura liberal o una postura más nacional y popular y que entienda las problemáticas de base de la población, que serían o contratamos personas trans que tengan el secundario completo, que no tengan problemáticas de consumo ni toxicologías, y que tengan un domicilio radicado y demás, que sería el 0,0001% de la población trans. Exacto. O empezamos un proceso de contratación acompañándolo con educación, acompañándolo con poder generar ese cambio cultural de cambio de horarios, de salir del sistema prostituyente o trabajo sexual, que trae la cuestión de los consumos apegada. Es todo un tema. Tendría otro conversatorio de esa Sí, es una inclusión real. Exacto. Bueno, nosotros hemos tenido, ¿no, Fer? Hemos tenido reuniones con algunos dispositivos hospitalarios, ¿sí? Gapet, Santoyani, ¿no? Donde están los servicios de atención a personas trans, digamos, que trabajan con perspectiva de género. Lamentablemente estamos justo en un contexto de pandemia donde muchos tratamientos se suspendieron, ¿no? Todas las leyes, ¿no? Yo puedo hablar específicamente, pero la ley de identidad de género también, la ley de salud mental plantean la interdisciplinariedad y la intersectorialidad. Quiere decir que todos los organismos públicos, cada uno de los ministerios, tienen que promover políticas públicas, ¿sí? Estrategias de inclusión, ¿sí? Es un cambio de paradigma, es educación, ¿sí? Es reeducar, ¿no? En algunos ámbitos, bueno, generalmente yo opino que es fundamental que, por ejemplo, el Poder Judicial, abogados, jueces, fiscales, ¿sí? Tengan formación en género. Fundamental eso, ¿sí? Que no quede a un libre albedrío, ¿no? Como que plantea la compañera. En todos los ámbitos. Me parece que es un trabajo, digamos, ahora, es un proceso social también de masticación, ¿no? Para los sectores estos más conservadores, ¿no? Más rancios, ¿no? Que, bueno, que entiendan que esto es algo que era necesario, que tiene que frenar tanta violencia, tanta estigmatización, tanta negación de los derechos, ¿no? Y esto que planteaba Fer, o sea, bueno, si vamos a hacer esto, garantizar, ¿no? La contención a esta población. También produce cambios en ese sentido. Sí, garantizarla porque como sociedad somos responsables de que todas esas personas hoy no estén incluidas en el sistema laboral, en el sistema educativo, en el sistema de salud. Entonces, como personas responsables tenemos que responder. Por supuesto, el Estado tiene que garantizar esto, pero todos nosotros, como personas políticas, que somos todos, somos responsables de que la estén pasando mal. Entonces no le podemos pedir ahora que tengan el secundario completo, hablen alemán, a ver si las podemos contratar. Porque no tienen ese acceso y no lo tienen por nuestra responsabilidad. Y también pensaba la contraparte del dispositivo a donde se van a alojar laboralmente, que esté capacitado contra las violencias y discriminaciones. Hace poquito, bueno, vos nombraste un hospital, no voy a decir cuál es, asistimos a una charla de un hospital de la Ciudad de Buenos Aires, que
hicieron una charla para mostrar la apertura que tienen hacia la temática trans, y uno de los profesionales principales, te vas a reír porque lo escuchaste de mi boca lo que dijo, repetía de que, bueno, si él se quiere llamar Marta, lo vamos a llamar Marta. Entonces había un claro desconocimiento de lo que es la identidad de género real y de lo que es el artículo 12 de la Ley de Identidad de Género sobre el trato digno, porque no es si él se quiere llamar Marta, ella es Marta, punto, ya está. O sea, no. Y si vamos a ingresar personas trans a esos dispositivos a que trabajen, obviamente van a terminar renunciando porque la violencia implícita ejercida va a ser mucha. Yo trabajo en la Comisión de Violencia Laboral por Motivos de Géneros de la ciudad y de años luz. O sea, realmente años luz, lo único que puedo decir. Sí, es un cambio cultural también, es una, ¿no? Porque es acompañar esa transición también, ¿no? Para el cupo, o sea, para que realmente sea contenedor, para que sea promotor, estimulador, ¿sí? Que incluya realmente. El cupo incluya realmente. Incluir, porque si vos pones a una persona a trabajar y no la maltratás, no la incluís, le estás haciendo el doble padecimiento. Uh-huh. Exactamente. Aparte de algo cultural también, ¿no? O sea, los chistes, ¿no? Esta cuestión del compartir, ¿no? Bueno, me parece que falta muchísimo, hay que hacer un montón de cosas en este sentido, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, exactamente, ¿no? O sea, ¿cómo preparás, ¿no? ¿Cómo preparás el espacio organizacional para alojar, ¿no? A estas personas que durante tanto tiempo estuvieron excluidas, ¿no? Del sistema laboral en este sentido, ¿no? Pensar en baños no binarios, por ejemplo. Fundamentalmente. No hace falta que el baño sea binario. Exactamente. Bueno, yo siempre digo lo mismo. ¿Cuántas personas tienen en su casa 2 baños? Es que, claro. Exactamente. Bueno, si tienen 2 baños es porque la pasan muy bien y tienen varias habitaciones. Sí, y aparte que va solo uno. Claro, ¿viste? Bueno, eso yo también, a ver, si en casa comenzamos así, con una psicoeducación en este sentido, ¿por qué no volver, ¿no? A eso, a establecerlo en las organizaciones, ¿no? Si hay bares ya que lo pueden hacer, ¿no? O sea, sí, hay ministerios que también tienen baños no binarios. Ese proceso también es desarmar un montón de cosas y también tiene con lo organizacional, tiene que ver con esto, ¿no? Con el edificio, con lo comunicacional, ¿no? Bueno, es ese sentido, qué lugar va a tener, ¿no? Cómo va a participar y después, bueno, garantizar todas estas cuestiones, ¿no? Me parece que es fundamental eso, en ese sentido. Pero bueno, ahí estamos. La próxima charla, la propuesta, ¿sí? Es, si les interesa, mirar la película Girl, ¿no, Fer? Sí. Porque vamos a charlar sobre infancias trans, ¿sí? Vamos a pensar, ¿no? A partir del estímulo de este recurso, ¿no? Vamos a cuestionar algunas cuestiones que por ahí no están como muy bien planteadas en la película. Así que proponemos que miren esa película para, bueno, trabajarlo en la próxima, ¿sí? La película Girl la pueden ver a través de Netflix, y quienes no tienen Netflix la buscan en los buscadores estos tipo Cuevana y demás, y está en la mayoría de los buscadores, pero es una película muy interesante sobre una infancia trans. Sí, absolutamente. Cada vez hay más películas, pero bueno, también a veces tienden, ¿no? A no mostrar realmente la realidad de forma compleja, ¿no? A no mostrar matices, a no dejar preguntas abiertas, ¿no? Generalmente se focalizan, en cierta patologización, cierta tutoría de los médicos, ¿no? El discurso médico hegemónico, ¿no? O sea, muestran algunas cosas y, bueno, nosotros necesitamos ampliar un poco más el espectro, ¿no? En este sentido, ser más inclusivos.
más críticos respecto a lo que nos muestran a veces. Fundamentalmente porque, bueno, esta discusión social también promueve, ¿no?, esta cuestión del género, los géneros, pensar esto, también promueve discusiones a los ámbitos donde nosotros trabajamos, ¿no? Porque así como nosotros estamos ahora, los tres, que trabajamos desde el campo de la psicología, estamos debatiendo algunas cuestiones, hay otros, ¿no?, coterráneos, profesionales, que opinan lo opuesto, ¿no? Hay terapias de reconversión, ¿no? Hay dogmas basados en los libros, ¿no? Hay un montón de justificaciones. Hablando de varones y mujeres. Sí. Exacto. Siempre igual como hacemos en la federación, cada vez que alguien hace mención a las terapias de reconversión, hacer mención también de que la conquista de la Ley de Salud Mental y Adicciones trajo la prohibición de las terapias de conversión en Argentina, que también es otra conquista que se tuvo hasta los años 2010, 2012, y que me voy a tomar el atrevimiento de nuevamente, porque es una fecha muy especial, gracias a ciertas personas que, más allá de la lucha nuestra, de la lucha de los colectivos de la diversidad sexual, que siempre luchamos, que no es que empezamos a luchar en el año 2003, ni como las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que lucharon en derechos humanos, pero fue la primera vez que nos abrieron las puertas de la Casa Rosada, nos recibieron y nuestras luchas fueron escuchadas y hubo predisposición política para que las conquistas se lleven a cabo. Cuando hay predisposición política, las conquistas se logran. Cuando no hay predisposición política, pasa como pasó en 2018 con la ley de interrupción del aborto, que quedan libradas al azar, exacto, y se cajonea. Exacto. No estaba en agenda, exactamente. Bueno, ahora también una actualización de la ley de antidiscriminación, ¿no es cierto? Que la ley que tenemos es del 83, creo. 1988, escrita por Fernando 88. De la Rúa. Imagínense imagínense lo que es esa ley. No incluye a personas deficientes, discapacitados, no incluye a niños, infancia. No incluye personas. No incluye diversidad sexual. No, básicamente no incluye a personas. No incluye a migrantes. Y también la ley integral trans, que la ley integral trans lo que viene a hacer es reforzar las cosas que no se pudieron cumplir con la ley de identidad de género, como la reparación a las adultas mayores y sobrevivientes de 40 años, a las infancias darle acompañamiento cubierto por el Estado para que no sean expulsados y expulsadas de sus casas, y que tengan acceso a una vida, no una vida digna, o sea, a una vida mínimamente. Porque sí, hoy en día están empujadas hacia un sistema, no tienen acceso a un proyecto de vida. No tienen acceso a vivir más de 40 años. Exacto. Sí, totalmente. Bueno, muchísimas gracias, amiga María Belén. Gracias a vos por invitarme. Por tu aporte. Siempre viste que la tiene reclara en muchas cosas, me encanta esto. No, la verdad, debo como responsable de la Secretaría, María Belén, recontra agradecerte, me pareció re interesante la perspectiva que tenés. Tenés la invitación formal para cuando quieras ser parte de la Federación Argentina LGBT. Muchas gracias. Y seguramente Juan, en algún proyecto que estamos en hablas, en discusiones en estos momentos, te puede invitar porque vas a tener las puertas más que abiertas. A menos que Juan nos quiera. Gracias. A mí me encantó. A mí me encantó. ¿Viste? Te dije. No. Gracias. Invitada de lujo. Invitada de lujo, súper lujo. Gracias por invitarme, por dejarme decir todo lo que tenía que decir. Gracias, muchas gracias. Bueno, nada, es un buen momento, digamos, ¿no? Bueno, hay voluntad política, hay gestión, ¿sí? Es un buen momento para estas cuestiones, ¿no? Porque, bueno, todavía falta mucho, ¿sí? Y es como decimos, hubo 4 años de destrucción sistemática, ¿sí? De los dispositivos, ya sea de salud, de contención, ¿no? Aparte discursivamente, ¿no? Pregonaron
como pregonaron algunas personas en los medios, ¿no? Una forma muy recalcitrante de destrucción del discurso, ¿no? De no promover un mayor pensamiento para ser más inclusivo, ¿no? Estas cuestiones con feminazis, ¿no? Estas cuestiones, ¿no? Siempre de ir en contra de, ¿no? Descalificarnos, ¿no? Descalificar la lucha, ¿no? La discusión. Yo porque estuve mirando en YouTube algunos personajes, ¿no? Que tienen su canal y hacen reportajes, ¿no? Ya sabes de quién estoy hablando. ¿No? No. Ay, Dios, por favor. No. Manera de arruinarte el fin de semana. ¡Qué ganas de ver eso, por favor! Lo vi de casualidad, no. Fatal. Así que nada, gracias a la audiencia. Hoy hay muchos discursos que están apareciendo justo por internet que están buenos para ver. Igual la verdad que es preocupante la propagación de los discursos de odio, de los discursos clasistas, de los discursos racistas. Libertarios. Exacto. Es muy preocupante que en Argentina esté pasando eso, porque nos está llevando a una guerra de argentinos contra argentinas, contra argentines, y la verdad es que nos está llevando a una guerra en representación de intereses que no son los que mueven a las personas, tanto las que promueven el odio de un lado como las que promueven el odio del otro. Están peleándose por los intereses de personas que viven en una isla, en sus mansiones, y que no la ven de cerca siquiera. Pero bueno, les agradezco a los dos. Gracias a vos, Fer. Por este ciclo espectacular. Recuerden, obviamente, a todos, todas y todes, que el sábado tenemos otro conversatorio, el otro ciclo de conversatorio psicosocial, que es, vamos a ver géneros y consumos ahí, casualmente. Esta semana es la semana de los géneros. Y recuerden para el martes próximo, que el martes próximo se va a estar viendo, si no me equivoco, ¿cómo era el título de la charla? Infancias. Nuevas infancias, sí. No, porque el otro título es el siguiente es el que es más largo. Los abordajes en la transición. El rol del personal de salud, digamos, en la contención. Exactamente. Bueno, la semana que viene, Nuevas Infancias, tienen que ver la película Girl, porque mucha gente estaba preguntando que se les cortó a ellas la transmisión, la película Girl para la semana próxima. Y las consignas del presentismo, ya está puesto el forms en el Facebook para que en el presentismo hacia el final del ciclo tienen los diplomas de participación. Es Gracias Belén. No, gracias a ustedes. Muy bien. Esa es la consigna. ¿Esa es la consigna de hoy? Esa es la consigna de hoy. Gracias Belén, porque la verdad fue impecable. Buenísimo. Gracias a ustedes. Gracias, Belu, te quiero, amiga. Y bueno, gracias a los que participaron, nos escucharon. Esperemos que los haya ayudado en algo, hayan despejado algunas dudas. Nos seguimos viendo.